Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Desde primeras horas del día, varias personas de México me escribieron enviándome noticias de la situación que se está presentando ahora mismo en México. México es el país de donde más me ven, donde más tengo audiencia. Y dije, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, esto evidentemente está comenzando a suceder desde el día de ayer. Y bueno, hay un caos. Hay varios estados de México que, bueno, usted ve las imágenes y parecen apocalípticas. ¿Qué está pasando, queridos amigos, en ese país latinoamericano? Para, bueno, las demás personas que de pronto no se hayan enterado muy bien todavía. Bueno, se encendió un caos. ¿Y por qué? Porque se dio el fallecimiento de El Mencho, que es un líder de estos cárteles de tráfico de estupefacientes. Y una vez se da el desvivimiento de este delincuente, comenzó a surgir un efecto bastante negativo por parte, pues, de los aliados de este personaje y de los demás cárteles que están por allí, bueno, para generar miedo, ¿no? En la población y a las mismas autoridades, como diciéndoles, si ustedes siguen haciendo ofensivas contra nuestro negocio, esto es lo que va a suceder. El efecto fue bloqueos, también suspensión de clases y alerta de Estados Unidos por violencia, todo por el fallecimiento de este capo. Y esto surge en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre México. Porque ya desde hace un tiempo, miren lo que sucedió en el Caribe, ¿no? Con las narcolanchas, como le decía Trump, que al final todo esto fue la excusa para entrar a Venezuela y derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. La excusa de Estados Unidos, en este caso con Donald Trump, para entrar a diferentes países es el tema del tráfico de estupefacientes. Y bueno, estos están catalogados dentro de la lista del terrorismo. Desde el año 2001, Estados Unidos utiliza el tema de calificar de terrorista a un personaje o a una organización para entrar a un país. Claro, no entran a cualquier país. Estados Unidos solo entra si en dicho país hay algo que les interese para, bueno, poder hacer toda esta operación. Si el país no les interesa, ya sea por posición estratégica, por recursos, por alianzas, si no les interesa, no van a hacer mucho para entrar. Bueno, en el caso de México, Donald Trump viene presionando y en este caso, dentro de todos estos operativos, se dio el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esto desató una jornada de violencias en varias regiones de México con bloqueos de carreteras, quema de vehículos, cancelación de clases, alertas de seguridad por todos lados. El ejército mexicano confirmó que el líder del cartel de Jalisco, Nueva Generación, murió tras resultar herido en un enfrentamiento con militares en Tapalpa. Muchas veces estos capos prefieren fallecer, ¿no?, en medio del enfrentamiento que ir a la cárcel. Él era el líder del cártel de Jalisco. Este enfrentamiento precisamente sucedió allí en el estado de Jalisco. Y al fallecer, se desató todo este caos, ¿no? Él quedó herido primero y cuando lo estaban trasladando a Ciudad de México, pues falleció a mitad de camino. Además, en el operativo murieron 7 presuntos delincuentes, 3 militares resultaron heridos y 2 integrantes de la organización fueron capturados. Además, se incautó armamento de alto poder, porque esta gente está armada hasta los dientes, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. La reacción de estructuras criminales fue inmediata. En múltiples estados se reportaron retenes ilegales, incendios de automotores, cierres de vías estratégicas, especialmente en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Bueno, las personas que quizás vivan en países que no tienen esta situación del tráfico de estupefacientes, de cárteles, difícilmente se pueden imaginar el miedo que pueden estar viviendo los mexicanos ante el desatar de esta violencia. En Colombia vivimos o hemos vivido episodios bastante parecidos, pero en Colombia sobre todo en zonas más rurales. En las ciudades grandes sí que ha ocurrido, sobre todo en la época del cártel de Medellín con el señor Escobar. Yo pues no estaba vivo, no había nacido cuando ocurrió todo eso. Pero después de esa época, en ciudades grandes de Colombia han habido situaciones, pero no al nivel que se está presentando en México. Circulan algunos videos del caos que se vive en México, que se sigue viviendo hasta el momento que estoy grabando este video en varios estados. Las personas huyen despavoridas. Mira, ahí prendieron ese carro.
Se bajan algunos encapuchados a incendiar cualquier carro que está circulando por ahí. Y las imágenes, como lo decía, son apocalípticas. Este es solo uno de estos, pero por redes sociales seguramente ustedes ya habrán visto y en noticias están circulando todo tipo de, bueno, espectáculos dantescos que están pasando en algunas calles mexicanas. Entonces, además, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó enfrentamientos armados y anunció la activación del Código Rojo con el fin de inhibir actos contra la población. Posteriormente, a través de sus redes sociales, informó la cancelación de clases, bueno, de manera preventiva. Más videos del caos que se está viviendo en algunas zonas de México, en este caso Guadalajara. Miren las humaradas, parece una zona de guerra básicamente. Esa humarada que se ve ahí son los distintos incendios, los carros que están incendiando, cualquier carro que van viendo por ahí de población civil, se bajan, le echan gasolina y lo prenden en fuego. Miren, parece que hubiesen caído misiles sobre esta parte de Guadalajara. Impresionante, impresionante lo que se está viviendo. La violencia tuvo impacto incluso en el ámbito deportivo. La Liga de Fútbol también suspendió algún partido correspondiente, bueno, a la fecha que estaba en juego, y frente al panorama, la embajadora de Estados Unidos en México emitió una alerta para los ciudadanos norteamericanos en un comunicado. Bueno, a través de la cuenta oficial, llamó a los ciudadanos norteamericanos a que estén en alerta y que eviten salir, eviten desplazarse, es decir, que se resguarden. También la delegación diplomática señaló como zonas afectadas a Jalisco, incluida Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, así como áreas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Además, instó a evitar aglomeraciones, no acercarse a actividades policiales y comunicarse al 911 en caso de emergencia. Vamos a ver más videos de estos que están circulando por allí, de todo el caos que se está generando en estas zonas de México. Estos son videos de X. Miren esto. Vías bloqueadas. Ahí está ese camión ahí impidiendo el paso. Esta debe ser una vía principal. Y está bloqueado porque, bueno, lo incendiaron básicamente. Una tractomula. Narcobloqueo. Narcobloqueo, dice el señor. Carretera Chapala. Un vehículo incendiado. Sí, creo que es de Michoacán, de los Monarcas. Aquí está todo cerrado, carriles cerrados. Bueno, ahí está, miren el caos vehicular. Y en este otro video se ve ahí como al parecer están incendiando otro vehículo. Vamos a ver si... O bueno, están parando el tráfico. Son de estas bandas criminales que, bueno, salieron a generar el miedo en la población. Esto es en el aeropuerto. Se dice que en el aeropuerto se metieron algunos de estos bandidos, bueno, a hacer disparos de forma indiscriminada. No sé si pueda mostrar esto. Vamos a ver qué tan fuertes son estas imágenes. Pero que sepamos que esto sucedió, en este caso en el aeropuerto de Guadalajara. Vamos a ver estos videos, porque algunas imágenes evidentemente son bastante censurables. Aquí lo que se ve es la gente corriendo, despavorida, porque claro, entraron los delincuentes a disparar a mansalva y la gente inmediatamente pues sale a refugiarse. Miren, ahí está la gente tirada, llena de pánico. Es que para comprenderlo, desafortunadamente habría que vivirlo. Disparos, una situación bastante complicada que se está viviendo en México, queridos amigos. Y bueno, esperemos que la cosa se regule lo más rápido posible. México vive una ola de violencia del narco tras la muerte del Mencho. Miren estas imágenes. Vamos a ver esta pequeña nota donde se nos muestra pues un resumen de lo que está ocurriendo. Bastante complicados. Esto es en el aeropuerto. Dice que entraron. Miren cómo huye la gente despavorida. Viven realmente pánico. Y estos son algunos de los incendios. Miren, parece una zona bombardeada con misiles. El narco más buscado del país. El crimen organizado ha tomado las calles, desatando una ola de violencia, bloqueando carreteras, quemando comercios. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Bueno, ahí está un breve reportaje de esta parte. Y aquí vemos
Bueno, aquí vemos estos grupos. Hay cosas de aquí que no se pueden mostrar por el tema de las armas y bueno, todo este tema de la censura, pero ya más o menos vamos viendo lo que ha venido sucediendo, bloqueos de carreteras por todos lados. Esencialmente son parálisis en 9 estados, al menos al momento que estoy grabando este video, y 250 bloqueos. A mí me gustaría que la gente de México pusiera en los comentarios, bueno, lo que han vivido, cómo están en sus ciudades, si están en los lugares afectados, para conocer, bueno, de su vivencia exactamente qué es lo que ha venido ocurriendo. Las consecuencias fueron inmediatas en al menos 9 estados. La vida cotidiana se vio alterada, suspensión de clases, transporte detenido y comercios cerrados en Jalisco, que es el centro, ¿no?, de toda esta situación, y también Guadalajara y Puerto Vallarta. Se reportaron cantidad de incendios de vehículos, ataques a bancos, una veintena fue incendiada, y bloqueos para frenar el avance de las autoridades. A nivel nacional se identificaron 250 bloqueos en 20 entidades, desde Sinaloa, Colima y Nayarit hasta Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas y Tabasco. De ellos, 23 permanecían activos, según el último reporte de la Secretaría de Seguridad. Esta es la situación. Este es el señor, ¿no?, el Mencho, el que fue ultimado en este operativo. De momento, 9 estados y 250 bloqueos en esta situación de violencia. El gobierno de México revela cómo localizaron a este señor y lo hicieron gracias a su pareja. Sheinbaum insistió en que el gobierno ha tomado el control de la situación, intentando tranquilizar a un país con miedo y en tensión. Bueno, de momento, vuelvo y repito, hasta la hora, ¿no?, que estoy grabando esto, la situación sigue complicada. No se ha terminado de regular. El gobierno mexicano pues sigue tomando medidas, pero la cosa se ha salido de control. Se siguen reportando situaciones en varios estados de carros quemados, bloqueos y bueno, todo tipo de situaciones lamentables. Entonces, se dice que gracias a la pareja del señor lograron dar con su paradero y le dieron la captura respectiva. Vamos a ver más imágenes del fuego, del humo, de todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Más imágenes de redes sociales. Miren, esto es un bus quemado. Vehículos particulares quemados en la mitad de las vías. Este es otro vehículo particular. Y por acá tenemos más imágenes. Básicamente, los más afectados fueron vehículos de personas particulares. Usted imagínese ir en su carro tranquilamente y que vengan unos encapuchados, lo bajen del carro, ni siquiera para robárselo, sino para incendiar el vehículo en medio de la calle. Pues eso era lo que estaban haciendo. Miren, varios buses. Allá al fondo se ven vehículos particulares. Miren, en medio de la calle. Tremendo. Y esto parece que es en un peaje. Ahí también incendiaron un vehículo. Y claro, ese paso quedó totalmente bloqueado. Además de esto, parece que hubo 4 traficantes más que cayeron en el operativo. Durante la acción, explicó la autoridad del personal militar, también fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó 4 presuntos integrantes de este cartel fallecidos en el lugar y 3 más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a Ciudad de México, entre ellos el Mencho, ¿no? No aguantó las heridas y en medio del transporte, ¿no?, para llevarlo a Ciudad de México para tratarlo, pues ahí falleció. Además, se señaló que detuvieron a otros 2 presuntos integrantes de la organización y se aseguró un diverso armamento. Se aseguró que encontraron todo tipo de armas, vehículos blindados. Lo que pasa es que esta gente tiene muchísimo dinero. Claro, son cárteles que trafican estos estupefacientes principalmente a los Estados Unidos. Y ahí es donde está la problemática, ¿no? Miren, hay una imagen, sí, que tiene América Latina ante el mundo. Y es que América Latina, por ejemplo, desde Europa, desde Norteamérica, desde Asia, se ve como un continente bastante inseguro. Y por supuesto que hay inseguridad y bastante en América Latina. Yo tuve la oportunidad de ir a México en el año 2021 y cuando
bueno, estaba programando el viaje y todo esto, me decían familiares y amigos, oye, cuidado porque México es un país sumamente peligroso, tienes que cuidarte, hay mucha violencia, te pueden robar. Y yo tengo que decir que estuve más de 2 semanas en México y en ningún momento me sentí, ni siquiera un minuto, me sentí en riesgo de nada. México es un país hermosísimo, con, bueno, diferentes contrastes de clima, ciudades hermosas, pueblos hermosos. Yo en ningún momento me sentí en peligro. Pero claro, sé que hay estados, sé que hay zonas que sí tienen la presencia muy fuerte de estos cárteles. Yo no fui a esos lugares. Y en esos lugares sí que el tema de la violencia se podría sentir mucho más. En Colombia también, Colombia, donde yo vivo, tiene fama de ser un país bastante inseguro. Yo, pues, evidentemente nací aquí, tengo toda mi vida viviendo aquí y hasta el momento nunca he vivido una situación de inseguridad. No puedo decir que me he sentido con miedo en mi propio país, la verdad que no, pero sí hay personas que han vivido lastimosamente los efectos de esta violencia y de esta inseguridad en mi país. Es cierto que existe esta situación, pero claro, ¿quiénes la generan? Bueno, principalmente en América Latina el tema de los cárteles que hay en México, que hay en Colombia y en algunos otros países de América Latina. Pero ¿por qué existen estas organizaciones? Claro, existen para traficar estos estupefacientes. ¿Hacia dónde los envían? Es decir, ¿cuál es la demanda para que exista tanta oferta? Y la demanda principal es Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 1 en consumo de estos estupefacientes. Paradójicamente, el país que dice estar más en contra, ¿no? Y dice estar trabajando más fuertemente en contra de esta situación. Pero claro, ellos toman medidas principalmente hacia afuera. Atacan a los productores y a los comercializadores, que evidentemente debe ser así también. Deben haber medidas para controlar este tráfico. Pero ¿y qué hacemos con el consumo? ¿Qué hacemos con una sociedad bastante destruida? Y ya lo hemos visto, por ejemplo, en algunas ciudades con el tema este del psicótico, ¿no? Este que convertía a la gente en zombies. Yo hablé alguna vez de eso en el canal hace un par de años. Y ustedes saben a la situación a la que me refiero, el alucinógeno este del Fenta. No puedo decir aquí el nombre completo. Y vemos una sociedad bastante deteriorada por esta situación del consumo. Estados Unidos y Europa. Hay grandes núcleos de esta sociedad que están enfermos por esta situación. Y claro, no toda la culpa la tiene América Latina de esto. Pues habrá responsabilidad también de los gobernantes de esos continentes, de las costumbres, de los hábitos, de ese materialismo, de unas sociedades desconectadas hasta cierto punto de buenas costumbres y más enfocadas en, bueno, en otro tipo de situaciones que fomentan este consumo. La sociedad norteamericana, no digo que todos evidentemente, tiene esta problemática. Porque, por ejemplo, Colombia es un país productor, pero Colombia no es el país que más consume. Entonces, claro, si hay demanda, la oferta surge. Y como es un negocio que es ilegal y produce muchísimo dinero, pues estos países que tienen estos problemas en sus economías, situaciones de pobreza, muchas personas al no tener los recursos necesarios, toman estas decisiones desafortunadas de integrar estos grupos donde van a obtener grandes sumas de dinero delinquiendo. Y ahí es donde se genera el caldo de cultivo para estas situaciones. Pero echarle la culpa solo a América Latina es injusto. Estados Unidos tiene que mirar hacia adentro, Europa tiene que mirar hacia adentro y ellos deben tomar las medidas para controlar la degradación que está teniendo su población. Porque claro, es fácil juzgar hacia afuera y miren todo lo que ocurre. Esto que ocurre en México también es responsabilidad de los Estados Unidos por presionar al gobierno norteamericano, al gobierno mexicano, por perseguir de alguna forma a estos cárteles sobre suelo mexicano, como en algunas ocasiones han hecho. Y claro, estas personas lo que hacen cuando se sienten acorraladas es desatar la violencia. Porque no estoy diciendo que estos integrantes de estos cárteles sean unos santos. Tienen que pagar por los crímenes que han hecho. Pero la problemática es más de fondo. Y a veces nos quedamos solo en lo superficial.
La presidenta de México se pronunció y básicamente ella lo que pidió fue calma en medio del caos del país. Y bueno, dijo que ya se están tomando medidas para controlar la situación, que de momento todavía sigue bastante grave. Por su parte, Donald Trump se pronunció, reaccionó ante el desvivimiento del Mencho y sigue exigiendo a México que debe intensificar sus esfuerzos sí, contra los cárteles. Y yo pregunto, señor Trump, ¿y los esfuerzos contra el consumo? Porque claro, siempre se culpa a los pueblos sudamericanos del tráfico, que los inmigrantes, pero no se analiza el legado histórico que el imperialismo dejó en estos países que llaman tercermundistas. Las invasiones, las colonizaciones que llevaron a extremos de pobreza y de sufrimiento a estos países oprimidos, que en muchos casos no tuvieron otras opciones para poder sobrevivir, para poder tener un recurso que utilizar la violencia y la delincuencia para obtener el pan, para llevarlo a sus familias. En muchos casos, el tema del imperialismo, la colonización, el saqueo de recursos, como desde Europa se hizo con África, con algunas zonas de Asia y como desde Norteamérica se ha hecho con países latinoamericanos, ha sucedido y eso también ha provocado la situación de inseguridad en América Latina. Y esa es una realidad. No podemos hacer análisis geopolíticos sin tener en cuenta la historia y ese legado nefasto que han dejado los imperialismos en los países que ellos llaman tercermundistas. Claro, llaman tercermundistas porque se robaron todos los recursos desde el pasado y hoy en día son ricos y poderosos gracias a todo lo que sustrajeron de los distintos territorios de América Latina. Y claro, se ve el efecto, ¿no? Unos países llenos de opulencia, pero podridos por dentro, y otros países llenos de riqueza natural, pero también con una crisis de delincuencia porque se robaron, se llevaron todo el recurso que, no ha permitido progresar económicamente a estos pueblos. Y luego está pues la política, los gobernantes políticos, que también son corruptos, se han aliado con estos imperios y tampoco es que hagan mucho por el desarrollo de sus propios países. Así que sí, América Latina desafortunadamente es un continente que tiene mucha inseguridad, pero no porque el latino naturalmente sea así. Han habido diversas situaciones históricas que nos han empujado como pueblos desafortunadamente a caer en este tipo de situaciones ilegales. Y ojalá pues que en algún momento los pueblos norteamericanos también, pero latinoamericanos, entendamos que ese no es el camino. América Latina tiene una responsabilidad a nivel planetario como ese continente que entregará refugio y esperanza a las demás naciones cuando se desate un tercer conflicto mundial. Y algunos dicen, ¿cómo es que la profecía señala América Latina si Latinoamérica lo que hay es violencia, lo que hay es delincuencia, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? En todas estas noticias, ahí no se ve ningún tipo de esperanza. Bueno, precisamente como dice también la misma profecía, la piedra que desecharon los edificadores vendrá a ser cabeza de ángulo. Sí, eso se menciona en referencia a Jesús, pero Jesús representa al ser humano. Jesús representa al ser humano oprimido y abatido, que es desechado. Y ese que es desechado, que es por debajeado, es el que va a ser cabeza del ángulo. Porque precisamente la profecía también dice que se valdrá de lo más vil para avergonzar a los poderosos. Y lo más vil somos nosotros, ¿no? Tercermundistas, subdesarrollados, indios, cuántas cosas nos han dicho. Pero aquí está la esperanza, más allá de toda esta situación de violencia, aquí está esa esperanza y los pueblos latinos debemos comenzar a sentir ese designio y también pues a corregir estas situaciones desafortunadas. Así que aquí una situación lamentable, por ahí estaré leyendo a los amigos de México que nos escriban. Por esta ocasión no es más, esto era lo que quería comentar de todas estas noticias. Si les gustó este video les agradezco un like, compartirlo y les invito a que se suscriban. Nos vemos en un próximo programa.